Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de lo que no siempre se hablan, pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de la profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Pablo y Shanik y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Qué bueno regresar con otro episodio, Pablo. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy contento y además esto es como una cosa pues muy intra de nosotros, pero también ustedes nos van viendo semana a semana, pero a nosotros acá nos tocó hacer una pausita de grabaciones. Entonces dejamos grabar un montoncito de capítulos antes de parar y acá estamos. Pero ¿por qué nos tocó parar? Bueno, para los que están viendo videos se darán cuenta que yo traigo gafas oscuras puestas, Muy, ¿verdad? muy, muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas tus gafas. Gracias. Este, esto es porque hace ya casi 15 días me operé de los ojos para poder dejar de usar los lentes con aumento. Entonces, pues tuve que descansar así sin pantallas 3 días y el resto, pues todavía tengo que estar usando gafas de sol dentro y fuera de la casa, lo cual es complicado, la verdad. Es raro, ¿no? Es, Está es muy oscuro. fastidioso porque, Prendan la ajá, luz. adentro de la casa es como de... Aparte, yo soy una persona a la que no le gusta, o sea, en serio me choca estar en tinieblas. No me gusta que mi casa esté oscura. Entonces, a pesar de que mi casa es un lugar bien iluminado, pues con las gafas no todo se ve en tinieblas y es horrible. Yo estoy así como de, "Ya quiero quitarme las gafas adentro de la casa, por favor". Pero ya casi, ¿no? Ya casi puedes. Ya casi, el viernes, bueno, para los que no sepan, hoy es jueves. Hoy estamos Mañana. grabando un jueves Sí. y mañana ya te Mañana las puedes. ya se cumplen los 15 días, pero mañana todavía como, o sea, se cumplen en la Oh, noche, entonces ya el sábado como que ya podría dejarlas de usar. Mañana todavía me toca. ya casito, ya casito. Bueno, no, pero qué rico que te haya ido bien con esto, porque te fue muy Gracias. bien. Bueno, Sí, ahí estuvimos afortunadamente. acompañando y qué rico. Y un saludito para los que también te estuvieron acompañando con todo esto. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué te parece si ahora sí entramos a lo que viene la gente a escuchar, no mi operación? Con toda. Bueno, hoy venimos a hablar de algo muy importante que realmente casi no es conversado y que las personas han minimizado en los entornos sociales el impacto real de este trastorno. O sea, hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Es muy complicado porque lo mismo que decíamos, no recuerdo, creo que fue el capítulo pasado o en uno de los anteriores, o sea, que decíamos que la gente suele romantizar, uno, mucho los trastornos en internet y otro, minimizarlos. O sea, porque al no saber realmente de qué van, es como, siempre suelen decir como, les gusta tener algo muy ordenado. Ay, es que tengo TOC, es que tengo TOC. Cuando realmente no saben las implicaciones que esto lleva, un trastorno real, es algo complejo, pesado y que no te deja vivir la vida con normalidad. O sea, no Ujú. es tener una simple manía, no es que seas perfeccionista, no es tener un gusto excesivo por el orden, que te guste que tu escritorio esté ordenado, tu habitación, todo. No, no es eso, es algo mucho más que tú, bueno, ya nos irás contando ahorita, pero ahorita quiero empezar con haciéndote una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas que presentan TOC en el mundo? Antes de responder eso, quiero fortalecer un poco lo que acabas de plantear y estar muy de acuerdo en que si algo hemos aprendido con estas grabaciones, con estos espacios, es que definitivamente
existen muchas formas de desinformar a través de de la terminología de los trastornos, de temas clínicos, en general de salud mental. Y, y por eso es que es tan importante hablar de estos temas para que podamos pues entenderlos, para que podamos respetarlos y finalmente para que no minimicemos a la población. Que ahora sí respondiendo tu pregunta, es Ujú. bastante la población, es bastante la población que vive con este trastorno. Nosotros estamos identificando que a lo largo de la vida de las personas, pues esto puede afectar alrededor a nivel mundial de entre el 1 y el 3% según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y eso, pues, por supuesto, nos lleva a una reflexión bien importante de que es que es muy posible que en nuestro círculo de personas conocidas con quienes trabajamos o nuestra familia, nuestros amigos, es muy posible que al menos una persona pueda estar viviendo este trastorno a conciencia o desde el desconocimiento de ella misma, pero que esté pasando. Entonces, aprender sobre esto nos facilita pues tratar también de una manera más empática a estas personas que nos rodean. Claro, y de cierta forma, disminuir un poco ese discurso que ahorita te venía diciendo que se maneja mucho de, no, es que a mí me gusta tener mis libros ordenados como del más grande al más pequeño por colores o como sea, entonces soy muy toque, no. O sea, siento que es muy importante que aprendamos bien de qué va un trastorno y usar los términos correctos de, no, pues a mí solo me gusta tener ordenadas mis cosas, no, no es que tenga TOC, no, esto no. Por favor, cuéntanos. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Para que las personas vayan entendiendo un poco más de qué va realmente. Claro, a ver, los elementos nos van planteando y poniéndolo en palabras muy sencillas, porque obviamente pues esto tiene un trasfondo clínico que puede estudiarse, que puede revisarse más a profundidad, pero estamos hablando de una afección mental crónica caracterizada por pensamientos incontrolables o muy difíciles de controlar, que se vuelven recurrentes y que nos llevan a conductas repetitivas que la persona pues, que lo padece, que lo vive, que lo siente, pues percibe esa necesidad de realizar esas conductas para aliviar la ansiedad. Pueden ser múltiples cosas, incluso pues, en algunas situaciones pueden ser incluso cuestiones muy invisibles, pues, porque pueden ocurrir en su vida muy cotidiana, muy personal, muy de, yo llego todos los días, prendo mi computador y cuando lo hago, inmediatamente acomodo mis lapiceritos y mi libreta acá a un lado, ¿saben? A cosas que ya son, pues, entendámoslo como obsesiones que pueden incluso paralizar o frenar aspectos de nuestra vida de manera mucho más profunda. Entonces, cuando estamos planteando eso, pues fundamentalmente ya en lo que es el TOC, no lo que vendría a ser una búsqueda de orden cotidiana o ciertos rituales, pues que todos podemos llegar a tener con una cosa, que cuando Claro. cocinamos, que cuando prendemos el carro, no. Acá estamos hablando ya de obsesiones, de pensamientos, de impulsos, de imágenes recurrentes que son muy persistentes, que no son controlables y por ende entonces como muy intrusivos y, y que no son deseados, pues finalmente, que no queremos que estén ahí, que no es que nos generen, no es que nos genere placer, sino que se vuelven casi como una obligación. Eso genera ansiedad, en muchos casos culpa, miedo y un malestar pues muy intenso, pues porque esa persona no es que lo esté haciendo por una preferencia, no lo hace por una elección, sino porque está sumergido dentro de su trastorno, dentro de su mente. También pues nos plantea las compulsiones, los comportamientos o un poco esos actos mentales repetitivos que se realizan para reducir esa ansiedad o prevenir algo que se teme que pueda pasar, aunque realmente no exista una conexión real. Muchos ejemplos de cosas que desde la ficción lo hemos visto, lo hemos podido como revisar, pero que fundamentalmente quedémonos con esta idea, y es que nos lleva a ese trastorno que es muy obsesivo por ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas ideas.
Bueno, y por ejemplo, ¿cuáles son algunos tipos frecuentes de obsesiones y compulsiones? Pues lo que se llega a ver como más. Justo, lo que más, porque como te digo, pueden ser muchas las manifestaciones, incluso en algunas podemos lo que es tener como fusiones de algunas de estas cosas que voy a mencionar, pero hablemos pues como de esas, y es esas obsesiones frecuentes, esos pensamientos como frecuentes, como intrusivos que llegan a nuestra mente, nos hablan por un lado del miedo a la contaminación. Es uno de Okey. los más comunes, como de que necesito limpiarme constantemente o me voy a ensuciar. em, este llega a afectar mucho la vida sexual de las personas y en general como la socialización, llamémosla física, esa que involucra poder estar en un espacio como de fiesta o poder estar en un concierto, bueno, em, Mm, en un centro comercial con mucha gente, esa nos genera cierta afección. Miedo a causar daño a uno mismo o a otros por negligencia, pues como tener mucho miedo de dejar la estufa prendida o de manejar el carro porque puedo llegarme a chocar y hacerme daño, hacerle daño a alguien. Luego está el que es como más común, digamos, porque el entretenimiento nos ha traído muchas veces ese, es el que más se muestra, que es esa necesidad de simetría y orden por los objetos que estén alineados como en perfecto, en un orden específico, y se presenta una angustia intensa si no es así. Luego, los pensamientos inadecuados, intrusivos, de carácter sexual, religioso, como que esto es una blasfemia, o esto es pecado, o de repente esto es impuro, o está mal, y pueden llegar a ser pues como pensamientos muy agresivos. También hay, este es difícil de explicar, pero a ver, es una duda como muy patológica, como una necesidad, cuando digo patológica me refiero como muy enferma, muy constante, ujú, una necesidad de comprobar si se ha realizado una acción por miedo a que ocurra algo malo. Eh, a ver, okey. pongámonos en situación con mucho respeto. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos cuestionamos si dejamos la estufa abierta, si apagamos el fogón, si cerramos la puerta de la nevera, si le pusimos llave a la casa, ¿sí? Ujú. Y entonces, en la mayoría de los casos, pues uno queda como con la dudita, de pronto queda como con ese malestarcito adentro, pero fijo sí, y siguen lo que está. O sea, Ujú, espero que sí, y ojalá que sí de verdad si lo hayan hecho, ¿no? Lo que tenían que hacer. Pero en ujú, el caso de las personas con TOC, esa duda, además de que es constante, o sea, no es como que hoy específicamente me quedé pensando en eso, no, sino que puede ser muy frecuente que cada vez que salen de su casa quedan con la duda de si cerré bien la puerta, si cerré, no se me van a salir los gatos, no se me van a entrar los ladrones, ambas cosas. Entonces, acá se vuelve muy constante y no se vuelve una cosa de que yo puedo avanzar en mi día como, "Ay, bueno, ojalá ahora que llegue sí vea la puerta cerrada. Ojalá, no. Acá es, epa, voy a estar mal todo el día pensando en eso, a tal punto de que hasta mejor me regreso para verificar a ese punto. justo. Justo es Ujú. lo que te iba a decir, o sea, que muchas veces es como se regresan o sea, no importa que hayan hecho una hora de viaje y ya están llegando a su destino, se regresan a verificar que sí lo hicieron, porque si no, no pueden avanzar. O sea, es algo realmente que angustia demasiado y no te deja continuar para nada con tu día. Sí, es una cosa muy complicada, pero además quiero como que se pongan en situación de lo que siente esa persona. Hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de los pensamientos intrusivos en otros episodios, pero acá quiero de verdad que se pongan en situación de, imagínense una persona que inicia con una duda y va avanzando hasta llegar a un punto de desespero, de impotencia, si no puede hacer esa verificación, si no puede realizar esa conducta.
eso no es nada grato, es muy, muy desagradable. Imagínense en un momento altísimamente vulnerable de cuando fueron niños y ahí es lo que puede estar sintiendo esa persona, como unas ganas intensas de llorar, de sentirse desprotegido, de sentirse incomprendido. Es muy complejo ese momento de la duda, de la inquietud. Claro. Háblanos entonces un poco igual, por favor, de las compulsiones. Sí, ojo, estamos primero por un lado hablando de obsesiones, que es lo que Ajá. acabamos de enumerar, no son las únicas y además pues lo hacemos desde la perspectiva de algunos ejemplos, pero ahora vamos a hablar sobre las compulsiones que van más Es como la relacionadas acción. como la acción. Lo Ujú, anterior pensamiento, ahora ujú, acción. ujú, Entonces, muy, muy en la misma línea y las vamos a pasar más rápido pues porque muchas veces justamente esos pensamientos son lo que llevan a estas acciones. Entonces, ujú. limpiarse mucho, lavarse como las manos de manera muy, muy frecuente y bastante, incluso pues al punto de hacerse daño, duchas prolongadas o limpieza excesiva de objetos, como que no vaya nada a ensuciar, no vaya nada a enfermarme. Lo que hablábamos de la verificación, revisar puertas, estufas, cerraduras, que si lleve los documentos, que el celular sí vaya cargado, no sé, pues cada cosa que uno pueda estar necesitando, que no deje yo las llaves del carro dentro del carro. Entonces, si las tengo y casi que salgo con ellas en la mano para no irla pues a dejar adentro. Luego repetición y conteo, o sea, como que se repiten las acciones, se hace ese ejercicio. Yo no quiero como caricaturizar las cosas, pero yo tengo un propio ritual. Yo no padezco pues de este trastorno, pero tengo un ritual cuando salgo, que es que me hago como una especie de requisa, ¿sí? Y es que me toco los bolsillos de adelante, aquí está celular y aquí llaves. Me toco los bolsillos de atrás, billetera, llaves del carro y salgo. Y ya. Si no siento esas cosas en los bolsillos, pues no salgo. Pero acá no es un ritual, acá ya se vuelve es una conducta repetitiva que incluso tengo que hacer varias veces para sentirme tranquilo. Ya no basta con que hice la verificación y ya, o miré en los bolsillos, sí, sí, sí llevo el pase, sí llevo los papeles. No, acá sí los llevo, sí los llevo, es muy, muy angustiante, ¿sí? Entonces, acá hablamos pues de esa repetición, de ese conteo, incluso de generar un número específico de veces para poder estar seguro de las cosas, que pues, usualmente no es una, sino que pueden llegar a ser tres, cuatro, cinco. Ujú, También se suele contar como los objetos o las acciones, entonces imaginémonos en un contexto de trabajo. Alguna vez una persona me decía, yo siempre hago la verificación con los correos electrónicos de pasar, de darle enviar a ir hasta la bandeja de salida para asegurarme de que sí quede ahí y que sí se mandó, porque si no me angustia mucho que no le haya llegado esto a mi jefe y que me despidan. O sea, escenarios catastróficos, situaciones de angustia importante. ujú. Em, Temas de las puertas, que si estén bien cerradas, o tocar la puerta un número de veces específica. Luego está esta que decíamos que es como la más frecuente en la ficción, pues, o en el entretenimiento, que es el de ordenar, acomodar, alinear objetos de forma como simétrica y perfecta. Y rituales mentales, pero con ese componente de angustia, de ansiedad, de obsesión. No, porque todos tenemos rituales, o sea, todos los tenemos. Y eso no, eso justamente es lo que no hace que seamos TOC o que tengamos que padezcamos TOC. No, Ujú, acá estamos hablando de rituales mentales que si no se hacen, nos generan mucha ansiedad, muchísima angustia. Entonces, rezar, repasar eventos, repetir palabras internamente como para evitar un daño, es sentir una profunda inseguridad con los discursos, con los discursos cotidianos, pues incluso. Entonces, mentalmente como
Sí, le voy a decir buenos días y luego él me va a responder esto y si me responde esto, entonces esto, sí, y generar eso, pero muchas veces, muchísimas veces. Preguntar repetidamente a otros si están seguros o si ocurrió algo malo. Bueno, se me vienen estos, pero como lo mencionaba al inicio cuando estábamos viendo los obsesivos, eh, estos y combinándose, o sea, no solamente uno u otro, sino que pueden también entrar en combinaciones que generan otras manifestaciones. Nada más para complementar un poco todo lo que vienes diciendo, me parece importante mencionar que las compulsiones, o sea, complementan las obsesiones, pero ¿por qué? Porque la acción de la compulsión se hace para calmar un poco la ansiedad que genera la obsesión. O sea, es como este pensamiento me está mortificando, entonces yo ya creé estas compulsiones en las que, no sé, apago y prendo la luz 8 veces, porque entonces eso va a calmar la ansiedad que X pensamiento me está generando, pero es muy temporal. O sea, es solución temporal para calmar los pensamientos de la persona, pero realmente eso va a seguir y va a seguir afectando la vida de la persona de forma significativa. Nada más quería complementar eso. Sí, sí, son cosas que están muy encadenadas, son realmente pensamiento, conducta que están muy encadenados y que, bueno, y que ahí un poco está la clave también de lo que podemos evidenciar, porque a veces pues el pensamiento no se materializa en verbalizarlo, es a través de la conducta donde se van identificando cuestiones que generan dificultades reales en la vida cotidiana, pues en el funcionamiento. Claro, el pensamiento también puede generar eso, pero al final se materializa en la conducta. Bueno, ahora cuéntanos, por favor, ¿por qué es que se desarrolla el TOC? Cuando, cuando llegamos a un trastorno tan complejo como este, y hablo de complejo por la cantidad de, de- 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 de cuestiones multifactoriales, de elementos multifactoriales, y cuando me refiero a esto me refiero pues a que hay muchos elementos, muchos factores, muchas cosas que, que lo alimentan, que lo vuelven más difícil. Eh, esto finalmente lo que nos plantea es un desafío de que hay precisamente muchas cosas que lo generan. Entonces, a ver, intentemos recapitular y sin enredarnos mucho, porque acá podríamos de verdad Mm, quedarnos muy buen rato en temas de neurociencias, de biología y demás. Pero hay unos factores químicos, ¿listo? Y mm, diciéndolo en palabras muy sencillas, ustedes saben que nuestro cuerpo funciona a través de la química y nuestro cerebro muy en particular funciona muy por factores químicos que se van dando en el interior para que unas partes de nuestro cerebro se comuniquen con otras. Entonces, existe un desajuste en los neurotransmisores que son eh, esas redes que se conectan de nuestro cerebro que regulan el estado de ánimo y la motivación. Entonces, de entrada, aquí hay un tema químico que luego veremos que también requiere un reajuste químico que se hará a través de medicamentos, a través de revisiones pues con médicos psiquiátricos que nos ayuden a entender. Por otro lado, tenemos unos factores biológicos, o sea, primero los químicos, ahora los biológicos. Las personas con TOC tienen una actividad cerebral diferente, funcionan sus cerebros de una manera distinta. Ya hemos hablado sobre que los cerebros todos funcionan de una manera muy singular, cada uno de nosotros, todos, ujú. pero hay personas que salen un poquito más allá. De ahí que existan pues muchas conversaciones alrededor de, por ejemplo, si el TOC es o no eh, una neurodivergencia, nosotros pues nos ubicamos en una postura pues respetuosa frente a eso, frente a las personas que lo consideran y frente a las personas que no, pero fundamentalmente en lo que sí estamos completamente convencidos
y lo hablo por nosotros dos porque lo hablábamos ayer, es Ujú, que el cerebro de una persona con TOC funciona diferente. Es una función diferente. Hasta ahí eso no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto. Entonces, ujú, ¿cómo es esa diferencia? Se da especialmente en los circuitos, lo que les hablaba ahora, neurotransmisores, no solamente lo que conecta los mensajes de nuestro cerebro, sino los mensajes en sí mismo. Entonces, en esos circuitos que conectan la parte frontal del cerebro con las estructuras que están más profundas. ¿Ok? No quiero que vayan entonces, escuchando esto, a pensar que es un cerebro que está defectuoso. Ya lo hemos ujú, conversado en otros programas hablando de autismo, de TDAH. Los cerebros acá no los vamos a denominar defectuosos. Tienen una función diferente, necesitan un entrenamiento diferente, requieren de unos estímulos distintos para poder encontrar equilibrio y calma. ¿Listo? Luego están unos factores ambientales, eventos traumáticos, estrés severo, cambios vitales en la vida, una crianza, ojo, y acá sí me voy a posicionar un poco de manera muy profunda. Y es, ojo, decimos muchas veces, no, es que las crianzas de ahora no son como las de antes. Sí, seguramente hay cosas muy positivas en las crianzas de antes, y sé que estoy haciendo una generalización porque habían todo tipo de crianzas, pero en términos generales, las crianzas del pasado, del pasado de las que les tocó a nuestros padres o a nuestros abuelos, en términos generales, eran crianzas muy rígidas, eran crianzas llenas de culpas y de pecado, y muchas veces de falta de juego. Eran cosas muy complejas las que les tocó vivir a estos niños de esas generaciones, y todavía hay crianzas que se dan de esa manera. Entonces, acá empezaban a ver un tema de que si teníamos, por un lado, como estos factores químicos, biológicos, atenuados, porque, digamos, venimos como a la vida con predisposición a que esto nos pase, y se le suma esos factores ambientales, lo que terminaba ocurriendo son adultos que pues están padeciendo de manera importante estos volúmenes, estos niveles de ansiedad tan fuertes. Luego, por otro lado, tenemos unos factores psicológicos, y aquí sí nos tenemos que detener un poquito, y es creencias disfuncionales específicas. Si no reviso 2 veces la estufa, algo pasa. Y será totalmente mi culpa. Si no le pongo la alarma al carro, me lo van a robar. Punto. ujú, Y que empiecen a existir varios de estos micro rituales, pero además con el agravante de que la situación a que no se puedan realizar, o que no se hicieron, me genere mucha, mucha, mucha ansiedad. ¿Ok? Que ahí es donde está la diferencia. Todos tenemos rituales, pero si no pudimos hacerlos, pues podemos sentirnos un poquito incómodos, pero avanzamos. Acá no, acá se dispara la ansiedad. Entonces, hay fusión de pensamientos desde estos factores psicológicos, hay fusión de pensamientos y acción. Pensar algo aumenta la probabilidad de que ocurra. Si pienso que alguien puede morir, pues eso puede hacer que pase, ¿sí? También hay una profunda intolerancia a la incertidumbre, y todos vivimos en constante incertidumbre de muchas cosas, procurando generar algunas certezas. Esa es la condición humana. Necesito entonces desde el TOC estar 100% seguro de que la puerta está cerrada, de que la estufa sí está cerrada, de que el niño sí lo metí al carro después de hacer las compras. O sea, son cosas que desde luego necesitamos verificar. Si no queremos dejar la estufa prendida, si no vamos a dejar la puerta abierta, si no vamos a dejar el niño en el supermercado, pero tampoco podemos estar como en constante, piénsenlo de esta manera, como en constante prevención de que vamos a estar bajo ataque de nosotros mismos. Es muy ujú. difícil, o sea, se vuelve una cosa
Desgastante, Es tortura, es una tortura constante, pero total. además no es que la estemos haciendo por gusto, o sea, y ahí es donde también les quiero marcar mucho el respeto hacia esto, no es como, ejemplo, pues, como, Shanik, por favor, deja de acomodar estas figuras de dragones que tienes atrás, como los vienes acomodando. No Tú puedo. puedes hacerlo. No Simplemente puedo no las porque sigas, si no, algo malo va a pasar si no las se van a acomodo caer, así. se van a dañar, y esto me lo dejó mi abuelo, mi mamá, lo que sea. Listo. O sea, ahí está. Eso es un poco como la línea. Es que ella, en este caso, lo tiene que hacer en este ejemplo. Ella no puede dejar de hacerlo porque si no, toda su estructura de seguridad se cae. Claro, y hasta acá estamos muy catastróficos. Ahorita ustedes saben que como siempre vamos a hablar de qué hacemos al respecto, pero hasta este punto no es una cuestión de ponle voluntad o ya no te preocupes por esas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces hablábamos de esa incertidumbre, de esa intolerancia a la incertidumbre. Ahora, hay un perfeccionismo rígido. Es muy profundo, creencias de que cometer errores es inaceptable o es peligroso o catastrófico. También hablando de lo catastrófico, una interpretación como catastrófica de pensamientos intrusivos. En psicología muchas veces lo planteamos como trenes de pensamiento que se pueden ir de manera sana o se pueden desbordar terriblemente. Entonces, hay unos indicadores de peligro, de ser una mala persona o de que las cosas terribles van a pasar, pero terminamos entonces dentro de estos trenes de pensamiento descarrilándolos a través de ideas que van conectando como si fueran vagones que van conectando y conectando hasta llegar al escenario más terrible que pueda ser, donde incluso llegamos a invalidarnos como personas, o llegamos a, bueno, a tratarnos muy mal o pensar muy mal de situaciones. No, es que este trabajo me quiere destruir, es que, oye, a ver, hay una persona en tu trabajo que no, pero pues no es todo tu trabajo, no es todo tu accionar, o hay unas situaciones como que no sé, que no recibes tanto dinero como quisieras, pero eso no significa que no puedas acomodar las cosas de tu vida para eso. Bueno, un poco pues me van entendiendo como eso. Y finalmente, por acá tenemos mucho aprendizaje por refuerzo negativo. Aprendizaje por refuerzo negativo, para explicarnos rápidamente, es cuando yo mm, siempre digamos que una cosa es que me enseñaban a lavarme las manos después de salir del baño. ¿Listo? Otra cosa es que me golpeaban y me decían que se me iban a caer las manos si no me las lavaba. Ujú. ¿Sí? Distinto, distinto. En una me están invitando a que aprenda a hacer una conducta, en la otra me están castigando constantemente. No te lavaste los dientes, ya comiste, golpe o grito. Entonces, acá empieza a existir una constante situación. Hay cuestiones que van muy relacionadas como con el trabajo, por ejemplo, en lugares terribles para trabajar, donde el clima organizacional es desastroso y que justamente pasa eso, o sea, que siempre que entregas lo que tienes que entregar, está mal, está mal, está mal, te regañan, te amenazan con despido y se vuelve pues una cosa terrible, terrible. Entonces, bueno, un poco en definitiva, estos podrían ser como esos desencadenantes, estas cuestiones que alimentan el TOC o que lo aumentan, que lo desarrollan un poco más. Y cuéntanos ahora sí, por favor, ¿cómo se puede tratar esto? ¿Sí se puede tratar o no? ¿O qué pueden hacer las personas? Claro que sí. A ver, lo primero, y diría que el paso inicial y por ende fundamental es entendernos con amor de que algo está pasando, de que aquí no estamos planteando una cosa que tenga por qué marcar nuestra vida ni nuestra identidad de manera permanente. Podemos vivir con este trastorno y vivir bien. O sea, eso es lo primero. Podemos en algunos casos casi que sanarlo, porque pueden haber factores
que lo estén alimentando y que si aprendemos a manejar esos factores o alejarnos de esos factores, disminuyamos su ocurrencia de manera muy profunda. Entonces, yo pienso que a todos bueno, seguramente no a todos, pero a la mayoría de las personas nos ha pasado que de tanto en tanto nos puede dar dolor de cabeza. A mí, en lo personal, me da dolor de cabeza si salgo sin gafas de sol en un día donde hay mucho sol. Como que esa luz constante que me pega en los ojos me puede generar dolor de cabeza. Ok. ¿Eso significa que estoy condenado a vivir toda mi vida con dolor de cabeza? Ojo, yo sé que no es el contraste más correcto, pero es para que podamos como hacer un aterrizaje a lo que les quiero llegar a decir. Ujú. Mm, Podemos, podemos ser personas susceptibles a tener TOC o que hemos vivido por momentos de nuestra vida con TOC y aún así evacuar la sintomatología que más nos afecta de esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estamos identificando que esto nos pasa, pues lo primero es hablar con nuestro círculo, nuestra red de apoyo, identificar de manera clara los síntomas. Y les planteo esto porque es muy importante. Hay conductas que nosotros mismos podemos estar realizando y que sean muy de precisamente este trastorno y que nosotros no nos damos cuenta. Los hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta. Son pensamientos que están tan frecuentes en nosotros que no nos hemos dado cuenta. Por ello, lo primero que les planteo es conversen con esa red de apoyo. Y cuando digo red de apoyo no me refiero a gente que los conozca, me refiero a gente que los ame, gente en la que ustedes confíen, porque pueden llegar a ser conversaciones poco incómodas de cara a tener que escuchar como esa información. Claro, nadie quiere como, ay, yo hago eso, en serio. Y eso no es normal, eso es raro para ti, ¿ok? Tengan toda esa información apuntada y ahí sí, vamos donde el profesional. Les hemos planteado en muchos episodios que hay cosas que primero pueden ustedes revisar individualmente, que pueden maniobrar por sus propias cuentas. Y si consideran que se va grabando, pues ir donde el profesional. Pero acá sí es muy importante que vayan donde el profesional en psicología para que él pueda hacer un análisis juicioso de lo que está pasando. Dentro de los modelos de terapia, nosotros planteamos, porque es el que mayor evidencia científica tiene, que lo cognitivo comportamental, eso es un enfoque de la psicología. Esto lo hemos dicho un par de veces, pero cuantas veces haya que decirlo, es muy importante que antes de ir donde un profesional en psicología le pregunten cuál es tu enfoque, para que cuando él le responda cuál es el enfoque con el que él trabaja, ustedes puedan tomar decisiones informadas de si ese es el modelo terapéutico que ustedes quieren. No vengo a hablar ni mal ni bien de ningún otro enfoque, pero sí les planteo que cada ser humano dentro de su estructura pues funciona de maneras diferentes. A lo mejor un día les hablamos de los enfoques, a lo sí. mejor. Pero hoy específicamente lo que les digo es, si lo que ustedes consideran que deben tratar es un TOC, que eso no lo pueden tampoco determinar ni diagnosticar ustedes, eso lo debe diagnosticar el profesional, pero si ustedes tienen esas sospechas, procuren ir donde un psicólogo que les plantee que el enfoque es cognitivo comportamental, porque es desde este enfoque donde se han construido múltiples modelos terapéuticos que nos ayudan a reestructurar las ideas que tenemos sobre esas situaciones, sobre esos pensamientos, sobre esas obsesiones. Segundo, es este enfoque el que ha podido entender cómo conectar, en los casos que es necesario, con la psiquiatría para poder trabajar de la mano en que estos factores biológicos, internos, neurológicos, pues se vayan ayudando con el trabajo psicológico, donde revisamos más lo externo, las creencias, lo que hemos vivido, esos momentos traumáticos o difíciles de la vida. Entonces, eso es lo primero. Y por último, no se trata de sentir culpa. Y yo sé que es difícil al principio, pero no están mal, no están rotos.
somos seres humanos, somos una máquina hermosa que funciona de una manera preciosa. Caminamos, observamos, escuchamos, tenemos una vida maravillosa, hermosa en muchos aspectos a través de la sensibilidad, pero de tanto en tanto también tenemos que hacerle mantenimiento a esta máquina hermosa y un pedazo de esa máquina hermosa que hay que hacerle mantenimiento, pues es a nuestro cerebro. Y no es algo que esté mal, es simplemente desgaste, simplemente tiempo acumulado de cosas sin decirnos y demás. Solo quiero un pequeño asterisco aquí es, igual es terapia cognitivo-conductual, por si ustedes llegan y les dicen, no, que trabajo con terapia cognitivo-conductual y ustedes así, de, no, yo vengo buscando cognitivo-comportamental, lo mismo, Cognitivo conductual. es lo Lo mismo. mismo, es lo Sí, mismo. solo para que sepan, porque sí, o sea, muchos profesionales lo dicen como terapia cognitivo-conductual, solo para que sepan ahí ese pequeño asterisco. Perdón, Sí. Y me lo parecía voy a importante plantear, mencionarlo. y lo voy a plantear de una vez. Ujú. Y en nuestros links de la bio en Instagram pueden agendar cita con nosotros para que podamos conversar con ustedes y de esa manera podamos determinar cuál es el mejor tipo de profesional que se adapta a las necesidades que ustedes tienen y qué es lo que requieren. Por supuesto que aquí estamos prestos para apoyarlos. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando, cuéntanos un poco cómo la gente puede diferenciar entre lo que es TOC, lo que es una manía coloquial y lo que podría ser un rasgo de personalidad. Listo, son muchos factores, pero a ver, intentémoslo explicar como uno Entonces, por si quieres, uno. empieza como por el TOC. O Eso, sea, cómo sí, pueden, ajá, sí, a ver, más que diferenciarlos es comprendamos que cada uno es distinto en sí, muchas cosas, pero que pueden haber semejanzas en otras. Pero hay unas cosas que nos plantean esas singularidades en cada uno. Entonces, el TOC. El TOC es un trastorno. Cuando hablamos de trastorno nos referimos a que es una afección, una situación que está dentro de nosotros, física o mentalmente. En este caso es un trastorno que genera una ansiedad intensa y conductas compulsivas para neutralizarla. O sea, la persona no hace estas conductas, esto es muy importante, la persona no realiza esas conductas porque ese sea el TOC. La persona las realiza porque el TOC son estas imágenes mentales, estos trenes de pensamiento que ocurren y hacer esas cosas que ustedes han visto en la ficción y como lo hablamos al inicio del programa, pues por la prevalencia muy factiblemente es muy posible que o ustedes hayan padecido o padezcan este trastorno o que alguien que ustedes conocen pues lo haya padecido o lo esté padeciendo. Entonces, esas conductas no son el TOC, esas conductas son la punta del iceberg, lo que podemos visualizar y las visualizamos porque la persona las realiza para neutralizar esa ansiedad intensa que está sintiendo. ujú, Eso es TOC. Ahora, la manía coloquial eh, que en algún momento también podríamos hablar pues más a profundidad de ello, pero rápidamente la vamos a entender como esas rutinas, ese un hábito repetitivo, una preferencia marcada, algo que puede incomodar o no si no se hace, pero principalmente suele incomodar. ujú. Entonces, a ver, un ejemplo es ese gusto por los libros alineados, revisar una vez si se cerró el carro, una incomodidad por un escritorio desorganizado. Pero como les decía, genera incomodidad, puede generar incomodidad, pero no ansiedad. No ansiedad intensa, ni un deterioro funcional, ni una necesidad de regresarme, ¿sí? No hay pensamientos intrusivos angustiantes, ni un terror catastrófico, ni un pensamiento imposibilitante, ni tampoco una necesidad rígida de neutralizar eso ya, 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 para que algo malo no pase. Y bueno, y finalmente pues no interfiere significativamente con la vida. O sea, No, solo aquí es una todos incomodidad podemos, ahí. sí, todos podemos Como a tener mí, manías que me coloquiales. incomodan las notificaciones, o sea, me incomoda que mi celular esté como, tienes tantas notificaciones, Sí, ya nada más entro, las quito muchas veces, como ya, pero sí, no es sí, sí. algo que me genere una ansiedad significativa, solo no me gusta que esté ahí el puntito diciéndome que hay algo que no he hecho, Yo y una ya. vez al año
una vez al año. O sea, yo voy comprando libros y regalando libros y amo leer, ¿sí? Ujú. Y me encantaría, o sea, en mi cabeza es como, ay, qué rico tener la biblioteca organizadita, que se vea así bonita, todo. Pero en mi día a día no lo hago, pues no me da. ¿Qué hago? Una vez al año la organizo. Una vez al año la organizo, la desempolvo muy bien, porque saben que los libros pues por detrás van cogiendo polvito y de una vez saco los libros que ya, estos libros sé que los voy a regalar, que ya, que estuvieron buenos, estos sí los voy a guardar y esos los organizo y me dura como una semana o dos la biblioteca así hermosa, preciosa, organizada. ¿Me gusta? Sí. ¿Me gustaría hacerlo más seguido? Pues en realidad no, estoy tranquilo con hacerlo una vez al año. Ese tipo de cosas es lo que nosotros podemos llegar acá a plantear. Y le quiero quitar ese nombre de pronto como, como tan raro, pero es de lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. Rituales. Acá son nuestros rituales personales. Cuando, si ustedes vienen a consulta conmigo, van a ver que yo voy a hacer esto al inicio de cada consulta. Porque ya, acá tengo mi libreta lista para tomar notas de lo que estamos conversando. No me va a llenar de ansiedad y no ha pasado. Si un día no tengo de repente la libreta a la mano, por cualquier motivo la dejé, tampoco te voy a pedir una pausa, sino que, bueno, pues tomo notas hoy en el computador y luego las paso a la libreta y ya. Pero que me gusta y está bien. Ahora, tú me preguntabas por un tercer concepto, el de los rasgos de personalidad. Cuando Cuando hablamos de los rasgos de personalidad, estamos planteando elementos que nosotros mismos hemos movilizado y los llevamos hacia conductas donde tenemos un deseo de hacer las cosas bien, de generar unos estándares como más elevados en nuestra vida, búsqueda de pronto de excelencia, de evitar errores. Son emociones pues que en general están predominadas por, por algún tipo de insatisfacción, de autoexigencia, de frustración, pero no de terror, no de culpa moral extrema, no de ansiedad intensa. A ver, planteémonos un par de ejemplos. Em, de repente estamos en un punto de nuestra carrera profesional donde sentimos que tenemos que cambiar algunos hábitos puntuales para poder seguir creciendo, para poder seguir como favoreciendo ese punto de la vida. Entonces nos ponemos en situaciones que pueden ser, comillas, un poquito incómodas, incómodas porque nos toca cambiar para empezar a visualizar como esos cambios, a mostrarnos. Entonces, de repente esta persona dice, no, yo por las búsquedas profesionales que estoy haciendo, voy a empezar a publicar en mis redes personales, voy a crear mi marca personal y voy a publicar en mis redes sobre estos temas en los que yo me muevo empresarialmente para que la gente me vaya viendo y me toca adquirir ese hábito, me toca adquirirlo. O voy a empezar a saludar al jefe como con la mano más firme, porque he entendido que eso y mirar a los ojos genera, ¿sí? Y se empiezan a hacer como de manera consciente, son decisiones que nosotros tomamos, pero que obviamente están muy conectadas con nuestros rasgos de personalidad, con nuestra forma de ser. Si dentro de nuestra forma de ser, en nuestra esencia está generar esos nuevos hábitos, esos nuevos comportamientos, pues es mucho más fácil que lo terminemos haciendo. Ok. Bueno, pues creo que ya en general se dijo todo. Igual, si les queda alguna duda, en los comentarios pueden dejarla sin problemas o escribirnos a nuestro Instagram, que pues aparecen acá abajo. Y ya, gente, yo solo quiero reiterarles la importancia de, uno, no adjudicar como términos psicológicos de trastornos, o sea, a la vida cotidiana, y porque decir como, de, no, pues es que a mí me gusta tener esto organizado, entonces ya tengo todo. No, o sea, los invito a informarse un poco más al respecto de todos los trastornos, si quieren, y así como, es que hay mucha desinformación al respecto, igual lo comentábamos episodio pasado, creo, ¿no? Que mucha gente es como de, ay, no, es que soy bipolar. No, no eres bipolar, ni siquiera sabes lo que es la bipolaridad.
O sea, en general, pues no, hay personas que sí están diagnosticadas con un trastorno bipolar y es muy diferente. Y entonces que las personas lleguen y digan, no, es que ay, yo soy bipolar, yo tengo TOC por esto, minimiza todo el malestar que las personas que realmente viven con el trastorno viven. O sea, porque es algo muy fuerte, es algo muy complicado y no es placentero vivir con estos tipos de trastorno. Y sí, realmente es muy fastidioso que la gente los minimice de esa forma. Es Yo feo. necesito decirlo acá Ujú, desde mi propia experiencia. sí. O sea, es que alguien que no tiene autismo se quede mirando un momento el vacío porque está reflexionando sus cosas o lo que sea, y de repente llega otro y diga, ay, tan autista. A mí eso me ofende. Y soy un trabajador de la salud mental, o sea, entiendo que son fenómenos que pasan, pero a mí eso me duele, me invisibiliza. ¿Sí? Seguramente a ti también te ha pasado. Y ahora, respecto a lo que hablamos hoy del TOC, por supuesto que pasa, por supuesto que pasa. Los conceptos son importantes porque nos ayudan no solamente a ser precisos, sino a no invisibilizar. Y pues nada, bueno, reiterarles la importancia de normalizar estas conversaciones, de normalizar el no romantizar los trastornos ni estarlos diciendo a la ligera. Y bueno, igual, por favor, si les queda duda, ya saben, escríbanlo acá, compartan el episodio si les pareció interesante o si creen que a alguien le puede servir o ayudar, por favor. Y no sé cómo hacer el spoiler del siguiente capítulo. Tú eres el que hace eso. Yo no sé, No te estoy. preocupes y no lo vayas a cortar, ¿Por qué porque no? ¡Qué no, no hace pena! falta, no, no, sin pena, no hace A ver, falta, la creo gente va a yo. decir, ay, la psicóloga que no sabe cómo hacer el spoiler No, del. no, perdóname que lo escuchen todos. A mí eso es de las cosas que más me hace querer conversar contigo sobre películas, porque tú eres muy juiciosa en no hacer spoilers. O sea, y lo respeto y lo valoro y las personas que yo amo, necesito que sean personas que no hagan spoilers del entretenimiento porque me importa mucho. Bueno, Y aparte eso me creo ha que, espera. generado Ah, bueno, ajá, un sí. poquito de, ¿será? Como un poquitico de algo parecido. No, no es realmente dependencia emocional, pero me ha generado un gustico por esas personas. Ahora que la dependencia emocional sí es algo muy delicado y ¿será que vamos a hablar de eso en nuestro próximo episodio? No lo sé, que lo Ya averigüe la veremos. próxima semana. Ahora que si tienen preguntas de eso, mándenlas porfa para que las tengamos en cuenta para nuestro próximo episodio. Sí, ya sea que lo dejen acá o nuestros Instagrams, por favor. Y bueno, los dejo con una frase. No eres tus obsesiones, no eres tus compulsiones. Eres mucho más que el miedo que intenta gobernarte. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.